de esta noche es sobre la DEA. Es importante, sobre todo después de las filtraciones para vincular al presidente López Obrador con dineros del narcotráfico, que es lo que intentaron hacer, ¿verdad? Es un intento fallido, pero tiene una razón. Y les voy a hacer un poco de historia para que entendamos qué es la DEA. Todo el mundo la conoce, verdaderamente, todo el mundo la conoce, pero de pronto no sabemos qué es la DEA. Es el organismo de Estados Unidos que combate la producción y el tráfico de drogas prácticamente en todo el mundo. En 1969, cuando Richard M. Nixon tomó posesión como presidente de Estados Unidos tenía un problema gravísimo de consumo de drogas. Bueno, todavía lo tienen. Es una sociedad que va a consumir drogas históricamente hasta que termine el imperio. Cuando Nixon toma posesión, tenían un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque tenían los residuos de la guerra de Vietnam. Y la mayoría de los combatientes de Vietnam eran adictos. Y tenían al movimiento hippie, que es quizá el movimiento de jóvenes más representativo, anarquista, pero dentro del orden, y un movimiento político. ¿Qué hacían los hippies? Consumían drogas alucinógenas, ¿sí? Recreativas, marihuana, LSD, que el LSD es una droga de diseño que va transformándose a lo que hoy conocemos como fentanilo. En 1971, tomando en cuenta cómo estaban, pero esos son dos movimientos, Vietnam y los hippies. Aparte tenían ya una historia. En 1910, para que tengan una idea, tenían 350,000 adictos a drogas como la heroína y la cocaína, que no es una droga nueva, Tenían 350,000 censados. Así que en el 69 tienen un problema gravísimo de consumo de drogas, y a Nixon se le ocurre declarar la guerra contra las drogas, así se llamaba, para que vean de dónde lo tomó Felipe Calderón, de Richard M. Nixon. Y declara la guerra contra las drogas en el 71 y fracasan. Y se le ocurre a Nixon crear una oficina para combatir las drogas a nivel interno y la producción de drogas internas también, que se llamaba la DEA. Y la DEA descubre inmediato que no puede combatir el consumo de drogas en Estados Unidos porque su economía está basada en eso, en la adicción a las drogas, en las armas. Estados Unidos es una economía armamentista, es una economía de drogas. Así que descubre la DEA que no puede combatirlo, pero también había una ventanita ahí que tienen, porque podría dedicarse a combatir la producción, transporte y tráfico de drogas prácticamente en todo el mundo. Así que se dedica a estudiar, fracasado en Estados Unidos, estudia y descubren que con el desprestigio que tenía la CIA, habíamos tenido presidentes que eran informantes de la CIA, pero descubren que la DEA puede hacer ese trabajo, el trabajo de la CIA. La DEA tiene un departamento, una dirección antinarcóticos. O sea, la CIA podía seguir haciendo esa tarea, pero tenía tanto desprestigio que crean la DEA. Fracasa en Estados Unidos, así que ¿qué hacen? Nos la mandan a nosotros en 76. En 75-76 tenemos la primera incursión de la DEA en México. ¿Para combatir qué? Primero, la producción de drogas en Sinaloa, que se había convertido con Durango, con Chihuahua, en un gran centro productor de drogas a partir de los 40, un poquito antes. Así que descubren, nos los mandan, pero descubren que podían hacer otra cosa. Descubren que podían hacer trabajo de inteligencia, el trabajo que hacía la CIA. Entonces se empieza a retirar la CIA y nos mandan a la DEA. Y tenemos en 75-76 la primera operación de la DEA, que se llamaba Operación Cóndor. No el Plan Cóndor, recuerden, el Plan Cóndor que se crea en los 70 es para hacer trabajo de inteligencia y contrainteligencia en Sudamérica y derrocar gobiernos en Sudamérica. Y eso pasa. Y aquí crean la Operación Cóndor, que es una operación para erradicar cultivos de droga, pero hacen otra cosa. Ingresan como inteligencia a México
ingresan y empiezan a penetrar a todos los organismos del Estado, sobre todo la Presidencia de la República. Así que teníamos un organismo que no controlaba drogas, que no controlaba la producción, que no controlaba el tráfico, que controlaba ¿qué? La inteligencia, y se fue la CIA. Se fue la CIA, pero nos dejaron a la DEA. Nos dejaron a la DEA y ¿qué hace? Pues vimos su trabajo ¿cuándo? Apenas hace unas semanas, cuando la DEA filtra trabajos para vincular al presidente López Obrador con el narcotráfico. ¿Y qué es ese trabajo? Inteligencia. Es un golpe para derrocar a quien, al presidente López Obrador. Lo que no sabían es que este pueblo ya está politizado y que iban a fracasar. Entonces, ¿qué hace la CIA? Es un organismo para derrocar gobiernos sin involucrar a la CIA. ¿Y qué hacen? Información falsa. ¿Para qué usan a Anabel Hernández? ¿Para qué usan al New York Times? ¿Para qué usan al Washington Post o a ProPublica? Para tratar de golpear a gobiernos democráticamente electos. Eso lo habían vivido ya, no debía ser nuevo para nosotros, pero es. En 2009 firmaron un convenio con Estados Unidos, con Colombia. ¿Con Colombia para qué? Para instalar por lo menos 9 bases militares en Colombia. Y tienen 9 bases militares, aunque los colombianos dicen que no, que son de ellos. Mentira. ¿Y qué pasó con Colombia? Pues que allá producen los narcos mexicanos las drogas. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación operan en Colombia. Somos los nuevos productores de drogas. Producimos cocaína, producimos heroína, producimos de todo y producimos drogas sintéticas también. Así que, ¿qué hacen? La DEA es una… ¿Hay algo? No. Ahora las levanto. ¿Ven? Esa… Son las tarjetas en las que anoto todo, ¿sí? Así que en las charlas, cuando les digo en las entrevistas, ahí ven que sí lo tengo. Ahí lo tengo, pero no, esa es otra cosa. Pero nunca las uso. No, nunca las uso, pero sí cuando yo les digo, les voy a hacer trampa. Así que tengo mis tarjetas ahí atrás de mí. Si alguien las ve, es el tema que estamos tratando, todo con nombres, apellidos, fechas. Así que, ¿qué hace la DEA? Infiltrar gobiernos. ¿Qué pasó en Quito? ¿Por qué el presidente Daniel Noboa se atrevió a tomar, como decía el doctor Valderas, por asalto, y yo digo por asalto militar, la embajada mexicana? ¿Quién está atrás? El Comando Sur de Estados Unidos, que tiene un plan de 5 años para apoderarse de Ecuador. Ya tienen Argentina. Así que la DEA se convirtió en un organismo similar a la CIA y ya hace el trabajo que hacía la CIA en México. Infiltrar gobiernos. ¿Cómo le hace? Pues a través de periodistas como Anabel Hernández, a través de periodistas premiados como Tim Golden, como dice el presidente. ¿Por qué lo puede hacer? Pues porque eventualmente la mayoría de los periodistas trabaja con información de la DEA. Y cuando uno recibe información de una organización, es como cuando recibe dinero del gobierno. Ya no se puede echar para atrás. Y esos periodistas que reciben dinero o que reciben información de la DEA o de la CIA, tienen que trabajar para ellos. Y no estoy diciendo que Anabel trabaja para ellos, digo que recibe información de ellos. ¿Por qué le decimos a Loret de Mola que es un chayotero? Pues porque recibió dinero y ya no se puede salir. Y si alguien le pregunta a Loret, dice: yo nunca he recibido dinero. Pero hay que ver la empresa de su esposa, 400 millones de pesos en el gobierno de Peña Nieto. Entonces, cuando uno entra, y el trabajo de la DEA consiste en ¿qué? En infiltrar gobiernos. En 2023, después de 50 años, por primera vez la DEA hizo un trabajo interno. Y descubrió, por ejemplo, que desde 2022 el director regional de la DEA recibía dinero del narco. ¿Cuándo nos enteramos de eso? Nicolás Palmeri. Y lo
lo cortaron, lo corrieron en 2022, pero ellos lo descubrieron en 2023. Y descubrieron que todos los agentes de la DEA recibían dinero del narco. En Colombia recibían dinero en efectivo. Hay documentos por 9 millones de dólares, 10 millones de dólares. Y Nicolás Palmeri, que era el agente encargado, le hacían de Canadá hacia abajo. Su esposa trabajaba con los abogados de los narcos, los abogados de los capos. ¿Cuándo nos enteramos eso? Nunca. ¿Cuándo nos enteramos que el director regional de la DEA, Nicolás Palmeri, trabajaba para los capos de la droga? Nunca nos enteramos. ¿Por qué? Porque los viejos reporteros trabajan para ellos. Y si un reportero recibe información de ellos, siempre tiene que trabajar para ellos. Y descubrieron que todos los agentes de la DEA estaban insertos ¿en qué? En actos de corrupción, de soborno, de trabajo para gobiernos, de trabajo para capos como el Chapo Guzmán. Sí, entonces, ¿qué es la DEA? Es una organización de inteligencia, un departamento de inteligencia que pertenece al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se dedica a filtrar informaciones para derrocar a gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador. Así que esa es la DEA. Esos son los organismos que tenemos. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Discernir la información que nos entrega la DEA y los periodistas que trabajan para ellos. Por eso es importante la mañanera, pero no entendemos lo que son esos organismos hasta que pasan cosas como la de hace unas semanas, o que vemos a Loret de Mola entrevistando un capo que en realidad no era nada, afirmando que había entregado dinero para la campaña del presidente López Obrador. Entonces, ¿qué somos? Un país que por años trabajó para la CIA y después trabajó para la DEA. ¿Qué presidentes tuvimos que trabajaron para la DEA cobrando? ¿Sí? Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, y además teníamos cualquier cantidad de funcionarios como Fernando Gutiérrez Barrios que trabajaban para la CIA y luego trabajaron para la DEA. Así que ¿cómo podemos confiar en la DEA? Pues nunca. Ni siquiera podemos confiar en la policía mexicana. ¿Quién trabajaba para la DEA? Calderón, Genaro García Luna. ¿Por qué teníamos a la DEA metida aquí? ¿Haciendo trabajo para combatir las drogas? Pues no, porque somos un país por donde pasa mucha droga. ¿Qué hacían? Trabajo para infiltrar el gobierno de Felipe Calderón, que Felipe Calderón le abrió la puerta. ¿A través de quién? De Genaro García Luna. Hay documentos y evidencia suficiente para probar que, por ejemplo, agentes de la DEA participaban en sesiones de tortura de presos mexicanos. ¿Qué le sacaban a los presos mexicanos? Información de drogas, no, información política. ¿Por qué tienen a Genaro García Luna en Estados Unidos? ¿Qué es drogas? ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? Son sustancias que no hay que consumir, que te hacen mucho daño, ¿sí? Y que las venden como dulces. Hay que tener cuidado fuera de las escuelas, ¿sí? Así que Calderón, Peña y Fox ya le habían entregado el país a la DEA. ¿Por qué está enojada la DEA con México? Porque el presidente López Obrador, por primera vez en la historia de este país, tuvo la dignidad de cerrarle la puerta. ¿Hay agentes de la DEA? Sí, hay muchos, muchos. No los puede impedir. La frontera que tenemos con Estados Unidos, 3.200 kilómetros, es muy porosa. Cualquier agente puede pasar y puede viajar hasta México, así que hay agentes, sí, pero no legalmente. Lo que hizo el presidente López Obrador es cerrarle la puerta y le cerró a todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Así que la DEA, un departamento de inteligencia, una dirección de inteligencia que viene a tratar de desestabilizar este país, que no es nuevo. Lo hicieron en Colombia, ahora lo están haciendo en Ecuador y lo están tratando de hacer en México. ¿Va a funcionar? Mire, yo creo que no. Sí, ya cambiaron en los últimos 4 días, si vemos a Loret, si vemos a todos los reporteros, a Riva Palacio, ya cambiaron de narrativa y ahora están tratando de meternos de que hay problemas en el equipo de López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Se están cambiando la narrativa, no es así como muy sospechoso de las drogas, de la filtración de documentos. Están pasando a qué? A decirnos que ahora hay problemas en Morena, y seguramente hay algunos, porque yo conozco algunos, ustedes conocen algunos, hay un pragmatismo muy peligroso, incluso en Morena, así que hay que decirlo. Hay en el Estado de México, por ejemplo, candidatos del Partido Verde que son impresentables, y hay que decirlo y hay que denunciarlo. ¿Es un riesgo que tiene que correr Morena? Sí, absolutamente sí. ¿Por qué tiene que correrlo? Porque Morena todavía no es un partido político, ¿sí? Morena todavía no es un partido político, Morena es un movimiento. ¿Tiene registro? Sí, porque el registro es legal, pero todavía no se decide su futuro. El futuro de Morena se va a decidir cuando Andrés Manuel López Obrador se vaya el próximo 1 de octubre a Chiapas, a su rancho en Palenque. Hasta entonces se va a decidir el futuro de Morena. Mientras, ¿qué va a pasar? Que mucha gente va a llegar ¿a dónde? A Morena. Yo les decía, Erubiel Ávila, que todos ustedes conocen, un tipo infumable, el hijo de Luis Enrique Miranda Nava, ¿sí? Un tipo siniestro, y está también en el Partido Verde, y es una sociedad con Morena. Así que, pero esa narrativa están cambiando, de las drogas a enfrentamientos en Morena, que sí hay. Insisto, se van a limpiar, pues se van a limpiar hasta después de octubre. Solitos se van a ir acomodando. Pero no se va a ir la DEA, ¿eh? La DEA no se va a ir, nunca. Nunca, mientras tengamos problemas de drogas, no se van a ir. ¿Cuánta droga producimos? No sabemos. Yo les voy a contar, por ejemplo, alguna vez en 2005, entre 2005 y 2007, documenté que Amao Carrillo Fuentes tenía una riqueza de 16 mil millones de dólares. El Chapo Guzmán dicen que tenía 1,000 millones de dólares. ¿A dónde está ese dinero? Pues lo tiene Estados Unidos. ¿Quién controla el sistema bancario internacional? Estados Unidos. ¿A dónde está el dinero de los grandes capos? En los paraísos fiscales, en las Bahamas, en Europa. ¿A dónde está el dinero de ellos? Así que se va a ir la DEA. No, ¿por qué está la DEA aquí? Pues porque tenemos mucho dinero. Somos un país que tiene litio, que tiene oro, que tiene plutonio, que tiene uranio. En Acapulco, nada más estoy hablando, en Guerrero, disculpen, solo en Acapulco, pero hay un corredor minero desde Tamaulipas. Así que ¿para qué está la DEA? Para eso. Va a tratar de golpear a López Obrador, siempre lo va a golpear. Ya se va, ¿lo van a tirar? No, ya no pudieron. Si no pudieron en los últimos 5 años, lo que sigue no lo van a tirar. ¿A quién es su objetivo ahora? Claudia Sheinbaum Pardo. Y digo Claudia porque verdaderamente ¿alguien piensa que va a ganar Xochitl Gálvez Ruiz? Una mujer muy limitada. No, nada, de veras. Es una mujer muy limitada. A mí no los digo ahora porque la estudié desde que estaba en el gobierno de Vicente Fox. Es una mujer limitada, torpe. Es una mujer que no sabe lo que está diciendo. Hay que verla todos los días. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la DEA? ¿Por qué no oímos o no escuchamos a la CIA? Pues porque tenemos a la DEA. Así que la DEA es un organismo que nació hace poco más de 50 años para tratar de controlar el consumo de drogas en Estados Unidos y después someter a los narcos de Estados Unidos. ¿Cuándo cayó un capo de Estados Unidos? Nunca. ¿Han caído mafiosos? Sí. Pero eso es otra cosa. Podemos ver a los mafiosos en Nueva York, en Chicago, pero no los podemos ver como capos de la droga. Así que la DEA fracasó y el trabajo que hace desde 1976 es trabajo de inteligencia, trabajo político. Buscar a personajes como Genaro García Luna, como Felipe Calderón Hinojosa, como Enrique Peña Nieto, y esa es la cara de la DEA. Así que muchas veces decimos no lo vemos, pero ahí están. No se los digo ahora, en 2009 publiqué un libro que decía Peña es un capo de la droga y va a ser presidente de la República. Y mucha gente fue a votar por Peña Nieto porque estaba bien bonito.
¿cierto? No, eso decían, de veras. ¿Cómo decían? Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. Era guapo, claro, por eso votamos por él. Y no importa que dijéramos que era un capo, que había matado a su esposa Mónica Pretelini, llegó a la presidencia de la República. No se lo digo hoy, lo publiqué en 3 libros, no tengo un desmentido. De que Peña, la represión de San Salvador Atenco, es brutal. Calderón, ¿quién es Calderón? Pues es un capo de la droga, va. Ciertamente le abrió la puerta a los españoles y vendió lo que resta de este país. Sí, pero es un capo de la droga que tenía un cártel en Los Pinos. Se los digo ahora, no, lo publiqué en 2010. Y dije que era un ladrón. ¿Asesorado por quién? Por la DEA. Así que ¿por qué está enojada la DEA? Pues porque no tienen un presidente de la República ahí como antes. Yo les dije, tuvimos 4 presidentes, 4, controlados por la CIA. Y luego tuvimos presidentes controlados ¿por quién? Por la DEA, que son la misma máscara. Uno pertenece al Departamento de Estado, otro al Departamento de Justicia. ¿Pero qué hacen? Lo mismo. ¿Por qué les interesamos? Por todo lo que tenemos de riqueza mineral. Toda la riqueza de la tierra de este país, que es vasta. ¿Por qué tenemos a los españoles aquí? ¿Por qué tenemos a los canadienses? Por eso mismo. ¿Por qué tenemos a los japoneses? Por los recursos minerales. Así que la DEA, pues ahí lo tenemos, es Felipe Calderón, es Enrique Peña Nieto, es Genaro García Luna, es Miguel Ángel Osorio Chong, Santiago Krill Miranda. Les voy a platicar, por ejemplo, una anécdota. Santiago Krill Miranda tenía en su escritorio el expediente secreto de Genaro García Luna. Todo mundo sabía que Genaro García Luna tenía negocios con el crimen organizado, pero todo mundo guardó el expediente en su escritorio hasta que me lo entregaron hace unos años. Así que, ¿qué tenemos? Pues a la DEA controlando este país hasta que Enrique Peña Nieto, antes lo controló la CIA. ¿Quién nos controlaba después? La DEA. Tenían en Reforma. Felipe Calderón y Peña les construyeron un centro de inteligencia en la avenida Reforma en la Ciudad de México. Así que cuando alguien le pregunte ¿qué es la DEA? Pues es un departamento de inteligencia y de contrainteligencia al que le abrieron la puerta ampliamente Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Esa es la DEA. Y sé que quieren platicar de otras cosas. A ver, ¿por qué no hacemos por ahí teníamos, ¿por qué no hacemos una ronda de preguntas y así yo puedo platicar, ya saben, por horas con ustedes? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos una ronda de preguntas y me dicen qué quieren saber y platicamos? Si no sé, ahorita lo arreglamos, aprendemos todos. Una pregunta rápido, ¿quién? Rapidísimo, la primera. Bueno, ya teníamos allá la primera, ahora tenemos la segunda, pero ahora mismo. Y yo digo que es más dinámico y no lo voy a aburrir. Gracias. Buenas noches, maestro Cruz. Quisiera consultarle o darle, no es una pregunta, quisiera ver si usted pudiera darme su visión acerca de algo que pudiera suceder. Ya ve que los gobiernos progresistas siempre son golpeados, como usted dice, a través de algunos mecanismos. Últimamente se ha utilizado más lo que es el lawfare, ¿no? Y tomando en cuenta que pareciera irreversible ya la decisión de que Claudia Sheinbaum sería la próxima presidenta del país, me preguntaría, ¿usted considera que podría pasarle lo mismo o que los poderes fácticos intentaran hacerle lo mismo que le hicieron a Cristina Kirchner en Argentina, o peor aún, como pasó con Dilma Rousseff en Brasil? Ya que ve el sistema judicial también juega en el desarrollo del gobierno. Mire, yo creo, bueno, hay evidencias sólidas. Primero hay que esperar a que gane Claudia Sheinbaum Pardo. Yo estoy seguro que va a ganar, pero recuerden, las personas no ganan en las urnas, no ganan en las encuestas.
Las encuestas son solo una intención de voto. Las elecciones se ganan el día que vayamos a votar. En 2018 salimos 31 millones. El reto, ya lo dijo el presidente López Obrador, que salgamos más de 32 millones a votar. La derecha tiene muchos recursos, recuerden, están todos, no todos, pero la mayoría de los magnates están ahí. Los dueños de FEMSA, de Coca-Cola, que es una familia que es magnate desde el porfiriato. ¿Sí? Porfirio Díaz les dio sus primeras licencias y hoy siguen siendo los dueños, los mismos, con otros apellidos no, los mismos. Hay que ver, yo les digo a veces cuando voy a las escuelas, que me encanta, les digo nada más vean las actas constitutivas de las empresas y ahí van a ver los dueños de Coca-Cola, Eva Gonda de Garza Lagüera, que es la nuera de Eugenio Garza Sada, hijo de quienes recibieron concesiones de Porfirio Díaz, son los mismos. Ellos han dicho abiertamente que por cada peso que ponga la oposición, ellos van a poner más del doble. ¿Para qué? Para derrotar a López Obrador. Kimberly Clark de México, pues ahí está su hijo, ¿sí? Los dueños de Bimbo son la extrema derecha también. O sea, recuerden, la derecha tiene mucho dinero, nosotros tenemos votos, pero ellos tienen dinero. Y ellos pueden comprar millones de votos porque tienen eso. Y bueno, en ese contexto, si gana Claudia Sheinbaum como debe ganar, sí que podemos esperar pues que haya más dureza. Yo lo que digo siempre, miren, López Obrador es no el cambio brutal. López Obrador vino a pavimentar el piso para que pudiera su sucesor, ahora sabemos que va a ser Claudia Sheinbaum, pudiera hacer un cambio más radical. Y Claudia Sheinbaum Pardo es más radical que el presidente, de veras. Es una mujer que tiene carácter, que tiene fuerza y que puede hacer una gran presidencia. Va a tener presiones de la derecha, todas. Lo mismo que el presidente López Obrador desde el primer día. Sí, ¿qué día no han golpeado a López Obrador desde que tomó posesión? Todos los días. Yo no he visto, y les confieso, soy un estudioso de todos los presidentes civiles, nunca he visto un presidente tan golpeado como López Obrador, con una prensa, y sí, el presidente tiene razón cuando dice que es chayotera, les confieso, no es casualidad, la corrupción en la prensa en este país es histórica, yo lo viví, cuando yo fui reportero de esos periódicos, trabajé en Reforma 4 años, trabajé en el Universal 5 años, ¿sí? Cuando íbamos a giras, a los periodistas les entregaban sobres llenos de dinero. Sobres, eran sobres amarillos como pagaban antes en las nóminas. Hoy no les dan sobres, el presidente tiene razón, ¿qué les dan? Les depositan en una transacción bancaria. Es decir, ahora ya no es dinero necesario el dinero en efectivo, así que la corrupción de la prensa, miren, se iban a los baños a entregarle a los reporteros el dinero. Y yo conozco reporteros que decían, yo no he recibido un centavo, sí, pero recibía placas de taxis. Tengo no es mi amigo, pero conocido, que tiene como 50 taxis. ¿Quién se los dio? El gobierno de Peña, el gobierno de Calderón. Alguna vez fui a la Lotería Nacional a hacer una entrevista y cuando bajaba la caja estaba en algún piso intermedio y vi un reportero que era mi cuate. Así que me quedé como todos los reporteros, curioso y chismoso, ¿cierto? Para mi amigo, Sí, entonces que me quedé, ¿y qué hizo? Recibió un sobre ahí entero. Sí, no es casualidad, y así como es en el Ciudad de México, es en todo el país, en todo el país. Del Mazo González, el papá de Alfredo del Mazo Maza, les entregaba sobres de dinero a los periodistas. Les voy a confesar, un día un amigo, trabajamos en el mismo periódico, entramos el mismo día, ganábamos el mismo salario, y me dijo, oye Paco, ¿por qué no me acompañas voy a recoger un auto que compré? Y yo dije, ay, se compró un bochito, qué padre. Y yo dije, ¿cómo le hace? Es casado, yo soy soltero, no puedo comprar un auto, pero dije que bueno, es mi amigo, debe tener otra chamba. Y yo dije, vamos a ir a la agencia de la Volkswagen, y llegamos a la agencia de la Ford y le entregaron un Mustang del año. ¿De dónde creen que salió? Y otro amigo un día me dijo, oye, me acabo de comprar una casa. Y yo dije, el Infonavit se sacó la lotería. Y fuimos a un residencial en el que se compró una residencia en serio. Sí, la corrupción de los periodistas es en serio. Así que van a golpear a Claudia. Sí, claro que sí, todos los días. Va a resistir en la medida que salgamos a votar. Va a pasar lo mismo. No vamos a permitirlo, pero
Lo van a intentar. ¿Cuánto dinero tiene Slim? $100,000 millones. ¿Cuánto tiene el que le sigue? 26,000. Germán Larrea Mota Velasco. ¿Cuánto tiene Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que yo le digo que es un mueblero Barbaján? Y de veras que es un mueblero, ¿por qué? Porque en esa misma clase lo consideran así. Puede tener 10,000, 15,000 millones, pero es un mueblero, es un abonero Barbaján. ¿Sí? Pero él, ¿qué es? Pues también va a meter dinero para qué, ya lo hace a través de la televisión. ¿Va a meter dinero para golpear a Claudia Sheinbaum? Pues claro que sí, así que ¿qué podemos esperar de unas elecciones? Que golpeen a Claudia Sheinbaum todos los días. Que entre la DEA, pues claro que va a querer entrar. Que entre la CIA, pues claro que van a querer entrar. Que entre el Comando Norte o el Comando Sur, claro que van a querer entrar. ¿Qué es lo que necesitamos? Salir a votar por millones. Y luego estar alerta. Y luego, pues miren, ya no es necesario ver Televisa, en serio. ¿Sí? Tenemos cable, a quien le guste la televisión, yo sé que mucha gente no lo puede pagar. Yo lo sé, eso me queda claro. Pero no veamos las noticias, Claro, o veamos las charlas, claro que sí, no, muchas gracias. Entonces sí, debemos esperar eso, sí, debemos esperar que golpeen un día y otro sí a Claudia Sheinbaum. Hay un intento, lo van a hacer todos los días. El PRI está desesperado, el PAN está desesperado, no digo del PRD porque prácticamente ya está muerto. Sí, ya está. La verdad es esa. Mire, no le digo, yo lo dije hace años, les dije va a tener una votación de 3%, eso es lo que tiene, y si nos apuramos este año, lo votamos ya y podemos votar al PRI. Tenemos por primera vez la oportunidad de desaparecer al PRI para siempre, ¿sí? De desaparecerlo, pero pues están desesperados. ¿Qué tiene Claudio X González Guajardo? Está desesperado. ¿Qué tienen los empresarios que están con él? Desesperados, pero tienen dinero. Y en este país la corrupción, no solo de la prensa, ni de los políticos, la corrupción de la gente. Miren, les voy a confesar, yo tengo un tío que va a seguir votando por el PRI, no importa qué le diga yo. ¿Por qué va a votar por el PRI? Porque ellos robaban, pero dejaban robar. Sí, también hay una especie de corrupción nuestra, de corrupción cultural. Así que, ¿qué tenemos que salir? Salir a votar. Pero la otra pregunta. Buenas noches, maestro Cruz. Bueno, es referente a la intervencionismo de todos los personajes siniestros que hubo en esta historia. Hay un personaje que se llamaba Henry Kissinger, no sé si pudiese hablar algo acerca de ese personaje. Pues era un halcón y llamado halcón en el sentido peyorativo, que le gustaba intervenir en todos los países y que tenían una política muy dura. ¿Sí? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué tanto influyó en en Latinoamérica? Pues todos ellos, es que hace mucho Estados Unidos ve a América Latina como su patio trasero y nos siguen viendo así. Yo por eso digo, el presidente López Obrador es el primero de los presidentes civiles. Podemos ir a los generales, pero es otra cosa. Es el primer presidente que se les para dignamente. Cuando en 2007 empezaba a dar conferencias, a dictar conferencias en las escuelas, me preguntaban, ¿y algún día vamos a tener un presidente narco? Yo les decía, pero ya hemos tenido muchos, ¿sí? Abelardo L. Rodríguez fue es el primer gran mafioso de este país, de veras. Es el primer gran mafioso. Él era mafioso desde 1919. En 1911 descubrió que él podría traficar opio, heroína y cocaína en Estados Unidos. Antes no, él lo descubrió antes, lo descubrió en 1911, pero en el 11 todavía las drogas eran legales. No había tráfico de drogas. Hasta el 14, 15 y hasta el 19 las empiezan a prohibir. Pero él descubrió que podía pagarle a sus tropas, ¿con qué? Con dinero de las drogas. Y en el 32, ¿qué hacen? No lo imponen a Maximato como presidente. Plutarco Elías Calles lo lleva a la presidencia. Y luego tuvimos a Miguel Alemán. Mira, Miguel Alemán todavía me tocó conocer un par de viejitos que eran sus amigos. Miguel Alemán Valdés tenía al lado de su casa a un vecino que se llamaba Carlos I. Serrano, que era el presidente del Senado y era coronel, claramente. Cuando había operativos antinarco como lo conocemos hoy, los operativos salían de su casa y el dinero y la droga que confiscaban, ¿a dónde quedaba? En la casa de Miguel Alemán.
Y luego, ¿quién tuvimos? A Carlos Salinas de Gortari, no se los cuento yo. Miguel de la Madrid, antes de morir, le dio una entrevista, y debo reconocerlo porque yo lo cité, le dio una entrevista a Carmen Aristegui. Y le preguntó a Carmen de si se arrepentía de algo, y él le dijo que Carlos Salinas se robaba la partida secreta y que su hermano controlaba el narcotráfico. Y todo mundo sabía que el papá, Raúl Salinas Lozano, tenía con Jan González, Carlos Jan González, mexiquense, tenía que negocios de droga. Así que cuando me preguntaban, yo les decía, pues ya tuvimos 3 presidentes narcos y luego tuvimos a Zedillo. Zedillo no era narco, pero su esposa sí. Nilda Patricia tenía 2 miedos cuando llegó a la… Ya vamos. Tenía dos temores Nilda Patricia. Uno, que Salinas matara a Zedillo. ¿Era fundado? Claro que sí. Salinas es un asesino. Y el otro temor era que los narcos la mataran a ella o a su esposo, porque su papá y sus 2 hermanos controlaban el cártel de Colima. ¿Qué hacía el cártel de Colima? Traficar con metanfetaminas. ¿Qué son las metanfetaminas? Drogas de diseño que nos llevan otra vez ¿a qué? Al fentanilo. No es nuevo. Y la esposa de Luis Echeverría, ¿qué hacía? Pues controlaba parte del narco. Y el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, ¿por qué no fue presidente o por qué no fue candidato presidencial Mario Moya Palencia? Pues porque le encontraban a los narcos credenciales firmadas por Mario Moya Palencia de agentes especiales de la Secretaría de Gobernación. Así que creen que vamos a tener un presidente narco. Y luego Calderón, bueno, pues ya es el acabose y Peña. En 2009 dije que era un capo. Presenté los documentos de dónde saqué que controlaba el narco. ¿Por qué están enojados con el presidente López Obrador? Por eso mismo. Así que hemos tenido al narco metido, o primero con la CIA y luego con la DEA. ¿Hasta quién? Hasta Enrique Peña Nieto. Así que van a golpear a Claudia, pero claro que sí, lo debemos esperar, claro que sí. Lo de Ecuador es una advertencia. ¿Por qué tomaron la embajada de México en Quito? ¿Y por qué fue un operativo militar? No se lo digo yo. El comunicado del presidente Noboa dice claramente que es un operativo policíaco militar. Así que, ¿qué teníamos? Militares vestidos de policía. Así que, ¿quién es el siguiente objetivo? Pues somos nosotros. ¿Lo van a poder hacer? No lo sé. Con el presidente López Obrador no han podido. ¿Con Claudia van a poder? Pues yo espero que no. Ahora sí, por favor. Gracias, maestro. Mi nombre es Fanny Laura, es un placer verlo y escucharlo. Gracias. Personalmente. Pues para mí, como viendo las cosas, si gana Claudia, si gana Clara y ya está en el Estado de México la maestra, uno pensaría que harían como una alianza. Pensando en el Estado de México y por la problemática que sabemos, bueno, los que hemos también leído sus libros, el narcotráfico en el Estado de México, pues ahora con la maestra, con algunas situaciones que usted también ya ha explicado como advertencias del narco, ¿cómo ve este panorama en caso de que, bueno, ganara Claudia, ganara Clara y ahora con la maestra? ¿Cómo vislumbra esta, pues sí, lucha con el narcotráfico o esta estabilidad que esperamos, ¿no? O quitar un poco Muy complicada, pero tenemos una ventaja. Gracias. Muy complicada, pero tenemos una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Primero, que ya hay bases para formar una gran policía nacional, que es la Guardia Nacional. ¿Sí? Ningún presidente civil, desde Miguel Alemán Valdés, 1946, hasta Enrique Peña Nieto, se preocupó nunca por formar una policía nacional en serio, y a partir de ahí se pueden limpiar las policías estatales y luego las policías municipales. ¿Quién no ha tratado con un policía municipal? Hay que ir a Tultitlán, a Cuautitlán. Es horrendo, es horrendo. No tienen armas, pero corruptos son bien corruptos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay? Pues que tienen una base, que están creando la Policía Nacional, y eso va a servir ¿para qué? Para limpiar a las policías estatales. Todas las policías estatales están llenas de gente de García Luna, llenas de corrupción. No se los digo yo, acabo de ir a Tultitlán. Es horrendo pasar por ahí, a Cuautitlán. Es horrendo, la policía es horrenda. Pero en todo el país estamos así. Entonces, ¿qué van a hacer?
Pues primero cimentar bien a la Policía Nacional, a la Guardia Nacional, y después, mire, Calderón, luego me reclaman, Calderón tuvo un intento de crear una Policía Nacional. Sí, pero quería que Genaro García Luna fuera el jefe vitalicio. Imagínense, de veras había un plan, un proyecto de Calderón para que Genaro García Luna fuera jefe de una Policía Nacional, pero que él fuera el jefe vitalicio. Imagínense qué policía, así que ningún presidente nunca se preocupó por crear una Policía Nacional. Hoy que tenemos un problema gravísimo, ¿se va a acabar rapidísimo? No, pero ya están las bases sentadas. El narcotráfico no se va a acabar este año, ni el que sigue, ni en el gobierno que sigue, pero se pueden sentar las bases por lo menos para controlar algo. ¿Sí? Sí, en Estados Unidos no ha podido controlar el narcotráfico porque son una economía de drogas, y ahí estamos nosotros. Tenemos 3.200 kilómetros lineales de frontera. Hay poblaciones por las que ellos pasan todos los días como Pedro por su casa. Todos los días, Tijuana, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, por todos lados entran. ¿Se va a acabar rápido? No, somos un país de paso de drogas. Lo que hay que hacer es educar a la población y tener una policía nacional. Y luego cuando el presidente López Obrador dice abrazos no balazos, hay que entenderlo en ese contexto, ¿sí? De abrazar a la población y decirle aquí tenemos recursos. Cuando llegó el gobierno de López Portillo a este país y hasta el gobierno de Peña Nieto, el gobierno federal perdonaba a los magnates, no hay empresarios millonarios, pero esos no son magnates, son empresarios pobres, con mucho respeto lo digo. Magnates son los que tienen arriba de 2,000 millones de dólares, eso sí ya es otra cosa, pero quien tiene 10, 20 millones de pesos, pues es rico, pero no es un magnate. En el gobierno de López Portillo, porque ahí empezó, y hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, 600,000 millones de pesos les perdonaban por años. Entonces, ¿qué tenemos? Un país que tiene esperanza. El presidente López Obrador les ha cortado casi todo, no todo, pero casi todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir a votar en grandes cantidades. ¿Para qué? Para mandar un aviso de que como el presidente López Obrador no estuvo solo, pues Claudia tampoco va a estar sola. De otra forma, un triunfo apretado nos metería muchos problemas, no a nosotros, pero sí a nosotros. ¿Por qué? Porque entonces le daríamos pie a esa oposición y a la derecha de reclamar el triunfo, de reclamar la anulación de las elecciones. O sea, si gana Claudia con 5%, van a reclamar la anulación de las elecciones. Necesita ganar por más de 10 puntos porcentuales. Puede hacerlo, pero claro que sí. Hay candidata enfrente, pues no tiene candidata, pero no se trata de no tener, se trata que ellos tienen lo que no tenemos. Dinero, mucho dinero. Y yo les decía hace rato, en este país hay mucha gente corrupta también. De nosotros también mucha otra gente necesitada. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Salir a votar, todos, como salimos en 2018. Así que hay esperanza, sí. Yo soy pesimista siempre, mis libros hablan de eso, pero tengo confianza en que consoliden la formación de una Policía Nacional. Yo soy hijo de policía, les confieso, yo lo he confesado, ¿sí? Yo soy hijo de policía, así que sé que no todos los… Y no digo que mi padre no era corrupto, pues yo lo conozco, mi padre era un salvaje, ¿sí? Era un salvaje, pero también conozco policías decentes. Entonces, ¿hay esperanza? Sí hay, pero la esperanza no es lo que nos dé Claudia. La esperanza es cómo eduquemos a nuestros hijos, cómo eduquemos a nuestra familia y cómo nosotros nos aglutinemos en torno a un proyecto político. De pronto votamos y nos vamos, 6 años más. Pues no, tenemos que exigirle, y hay que exigirles que limpien a Morena. Así que, sí, hay que limpiarla, hay que decirlo. Yo le digo, el Estado de México, conozco casos en Hidalgo, conozco casos en Puebla. Sí, hay que limpiarlo, pero este es un proceso. Los movimientos y Morena es un partido en proceso todavía, así que hay que esperarlo. Y sí, otra pregunta. Sí. Buenas noches, maestro Francisco Cruz. Antes que nada, mi comentario solo es de agradecimiento, decirle que venimos del estado de Guerrero, de Chilpancingo, donde precisamente lo que usted dice, siempre han existido los problemas, y los medios de comunicación, yo veo las noticias
y reflejan otra realidad. Nosotros que nos desempeñamos ahí, que elaboramos nuestras actividades diarias, sí es cierto, suceden las cosas, pero nunca se les había dado la importancia. Yo soy mexiquense, soy de Catepec, radico actualmente en el Estado de México, del Estado de Guerrero, en Chilpancingo, y todos siempre estamos esperando, mi familia que me acompaña, mis hijos, sus pláticas, sus videocharlas, y han sido para nosotros un estandarte, no solo para mi familia, para quienes ahí vivimos en Guerrero, porque nos ha servido de guía para iluminarnos, para entender precisamente la problemática de nuestro país y poder tomar un rol activo. Entonces, estoy seguro que no solo aquí, también en toda la República y en específico allá le puedo dar testimonio que se le quiere y se le aprecia. Gracias, No, hombre, maestro. muchas gracias. Gracias, de veras. Gracias. Yo quiero mucho a Guerrero porque viví 4 años y medio en Guerrero y la gente, los guerrerenses conmigo son generosos. Como aquí, como en todos lados. No es la primera vez que vengo a Nesa y me gusta. Aquí y tenía grandes amigos aquí adelante. Así que la problemática de Guerrero es la misma. Es una violencia histórica. Para acabar con ella se necesita mucho tiempo. Mucho tiempo. Primero, hasta 1929 los españoles fueron dueños prácticamente de Acapulco y de todas sus playas. Después los despojaron los alemanistas, pero nunca se preocuparon por la población. Y después hasta 2021 gobernó Héctor Astudillo, que era un pillo de 7 suelas, que además controlaba el narco. Así que este país está sumido en el narco desde 1911. ¿Cómo vamos a acabar en 6 años con eso? Necesitamos mucho tiempo, pero ¿qué necesitamos? Educarnos y salir a votar bien. A votar bien quiere decir pues que tenemos que dar el plan C y votar a ese poder judicial que está de veras horrendo, ¿sí? Es una cueva de narcos, empezando por Norma Lucía Piña Hernández. Así que hay que salir a votar, ¿sí? Hay que salir a votar. ¿Ya nos acabamos? ¿Ya? Pues yo les agradezco. Bueno, miren, va a estar ahorita el coro. En lo que se instala puede seguir platicando. Pues ¿Una pregunta más? Una pregunta más. Una ¿A pregunta quién? más. Uy, es que hay mucho. O bueno, hacemos las 2 preguntas. 2 preguntas, no. Sí, seguro, porque hay que respetar el tiempo y les agradezco de veras infinitamente. La primera. Maestro Cruz, quisiera que nos ahondara un poco más este último golpe de la Suprema Corte de justicia, de injusticia. Bueno, miren, les voy a decir rápido porque conozco el problema. En febrero pasado, en una videocharla, advertí con documentos y recuerdo mucho la circular, una circular, la 6/2024 del Consejo de la Judicatura Federal. Norma Piña es la presidenta de todo el Poder Judicial, que incluye el Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 55,000 empleados. Esa circular, ese oficio interno, prácticamente lo que decía es que tenían que conformar un equipo de soplones. ¿Para qué? Para controlar, para enfrentar. Yo dije en esa época, hace 2 meses, en febrero pasado fue. ¿Por qué? Porque ya están pensando en enfrentar a Claudia Sheinbaum Pardo. Cuando publiqué esos datos con documentos de la Suprema Corte, documentos del Consejo de la Judicatura y documentos de los sindicatos, todo se paró, pero el ejército de soplones que crearon no. ¿Y qué vemos hoy? El golpe asestando al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es entrarle al área política. ¿Tenemos que tener miedo? No, hombre. No, claro, es decir, es un poder. Pero sabíamos y debimos estar conscientes antes que iban a participar en política. Están defendiendo sus privilegios, defendiendo sus intereses, y cuando uno defiende algo que puede perder, pues lo defiende con las uñas, a mentad de madre. Lo defiende ¿cómo? Liberando a Jesús Murillo Caram, contratando a personal cercano a Genaro García Luna. ¿Y qué? Acusando ¿a quién? Al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro en retiro. ¿Qué tan fundamental es? Pues es una parte importante, pero no es electoralmente una política polémica, pero es más bien un aviso
a Claudia, mira, nos estamos armando para darte la madre. Y si podemos, lo vamos a hacer. ¿Qué va a pasar? Pues tenemos que esperar a las elecciones. Y yo digo, si hay el plan C, Zedillo desapareció. La primera medida que tomó Zedillo, además de los del peso, que eso podemos platicarlo aparte, la primera medida que tomó Zedillo fue presentar una iniciativa para desaparecer al Poder Judicial. Se puede, sí, este país funcionó de diciembre de 1994 a enero de 1995 sin Poder Judicial. ¿Podemos hacerlo otra vez? Claro que sí. Entonces, ¿qué están haciendo? Preparándose para enfrentar al próximo gobierno. Pero si hay plan C, por más que se enfrenten, si el Congreso aprueba un proyecto de ley para desaparecerlos, lo desaparece. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Quién confía en los jueces? Nadie. Así que no importa si lo desaparecen, pero hay que ganar primero. Ya les dije, si las encuestas son tendencia. El voto se gana en las urnas. Una pregunta más. Sí, buenas noches y gracias por su sabiduría y por difundirla. La pregunta sería si con Claudia, como dice que tiene carácter, sí podría caer alguno de los presidentes. ¿Podríamos ver en la cárcel a alguno de los expresidentes? Tenemos que reunir una condición. Primero, cambiar al Poder Judicial. ¿Quién se va a atrever a enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari? Son ellos mismos. ¿Quién? Acaban de liberar a Murillo Karam. Bueno, es arresto domiciliario. ¿Quién va a juzgar al presidente Enrique Peña Nieto? Él impuso a Norma Lucía Piña Hernández primero como ministra, y su equipo maniobró para que fuera ministra presidenta. ¿Quién los va a juzgar? Son los mismos. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es que haya un plan C y que el Congreso de la Unión, la primera medida que tome es desaparecer al Poder Judicial Federal, y de ahí se va a venir en cascada a todos los poderes judiciales de los estados. ¿Por qué es importante el plan C? Yo les digo, porque para que haya una reforma constitucional tienen que aprobarla también los estados, por lo menos la mitad más uno. Es decir, no importa que la apruebe el Congreso de la Unión, si no la aprueban los congresos de los estados, 50% más uno, no hay poder de que entre en vigor una reforma constitucional. Por eso es importante el plan C. Las elecciones no deben concentrarse en la Ciudad de México y en Claudia Sheinbaum. Hay 8 estados que van a tener elecciones además, y tenemos que elegir 300 diputados de mayoría. No hablo de los otros 200 porque son diputados de partido. Tenemos que elegir a 64 senadores. Los otros son también de representación proporcional o primera minoría. Así que hay que hacer viable el plan C, y solo así podemos juzgar a esos expresidentes pillos, narcos todos. Sí, así que yo les agradezco mucho, de veras, muchas gracias por esa. Ahora gracias. sí, un fuerte aplauso, por favor, Gracias. por las palabras que nos vino a decir Francisco Cruz aquí en la Feria del Libro Nesa Gracias. 2024 para leer en libertad. Gracias, Sus libros gracias. se encuentran aquí Una a disculpa, ya están mi listos. derecha a la venta.